Este, y bueno, pues la idea es que puedan realizarlo, de preferencia sin utilizar inteligencia artificial sería muy bueno. Si no utilizan ninguno de esos mecanismos, no creo que lo vayan a necesitar, pero pues tiene que ver con toda esta temática que hemos estado viendo durante la primera parte de lo que llevamos del curso. Entonces, bueno, pues eso será, repito, lo publicaré esta noche para que puedan trabajarlo a lo largo de la semana y puedan entregarlo más tarde el próximo domingo. La próxima semana tenemos clase, bueno, asesoría normal el sábado, entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues básicamente las lecturas, los materiales, todo lo que necesitan está en la plataforma. Lo único que, no, pues en realidad no voy a agregar gran cosa, lo que necesitan es eso. Este, y bueno, pues vamos entonces a iniciar con la sesión de hoy. Yo les decía que vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña actividad que tiene que ver con el tema de, pues, poder entender la importancia que ya empezábamos a platicar desde hace un par de semanas, la importancia que tiene el poder entender qué tan relevante es la comunicación intercultural y también asumir que la comunicación entre culturas no es realmente la misma. Sí hay cambios importantes, evidentemente eso afecta la manera en la que negociamos también, porque al final la negociación pues es un proceso de comunicación. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo algunas definiciones de cultura y básicamente la cultura, independientemente del tipo de definición que analicemos, tiene que ver con la existencia patrones, de ciertos patrones que se repiten en ciertos grupos de personas. Esto, bueno, lo vamos a seguir analizando, lo van a seguir leyendo también a través de la lectura. La lectura nuevamente lo escribí, pero ese libro no lo he podido encontrar en español, probablemente exista. Si ustedes lo encuentran, adelante, y de hecho si me lo pueden compartir sería genial para que lo compartamos con todos los demás, con todas las demás. Pero eh, bueno, ahí sí, si quieren utilizar, y espero puedan utilizar ChatGPT, por ejemplo, para traducirlo y demás, sería muy bueno, ¿no? Eh, y bueno, lo que tienen que hacer es tratar de revisar la introducción y los capítulos 1 y 2 en los próximos días y en el transcurso incluso eh, pues de esta semana y la que sigue. Creo que es muy importante. Además de este autor de Hofstede, vamos a ver un sitio web en particular. De hecho, a ver si hoy nos da tiempo de verlo para poder empezar a analizar lo que Hofstede denomina como su modelo de las 6 dimensiones. Ha cambiado, eran menos dimensiones antes, ahora son 6, y algunas de estas dimensiones pueden ser un poco, pues un poco polémicas, sobre todo por la forma en que él las describe, en particular con una de las dimensiones de la que vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, ya que veo por aquí ya hay un buen número de personas, no es requisito, no, claro que no es requisito, definitivamente no es requisito saber otro idioma, ¿no? No está de más, creo yo, pero por supuesto que no es ningún requisito, ¿no? Voy a proyectarles un video, muchachas, muchachos, es un video que dura alrededor de 10 minutos, este, pero sí es muy importante que puedan poner atención. Eh, este es un evento que sí pasó, es un evento real, ya tiene algún tiempo, eh, y bueno, pues tiene que ver justo con estas comunicaciones, y yo lo que quiero que ustedes traten de detectar a lo largo del video son estas comunicaciones que se dan entre los distintos actores involucrados, que son actores de distintos países de origen y de distintas culturas. En particular, bueno, esto tiene que ver con un vuelo internacional. La gente que está en la tripulación del avión, que es de una nacionalidad y de una cultura, al comunicarse con la gente que está en la torre de control del aeropuerto involucrado en este tema, que es gente de otra cultura totalmente distinta. Eh, este es un caso real, insisto, lamentablemente, pero bueno, vamos a ver, ya verán por qué les digo eso, ¿no? Pero
Voy a compartir con ustedes el video. Pónganle por favor mucha atención. ¿Ya están viendo mi pantalla? Con un avión. Ok, necesito saber si ven la imagen. Ok, bueno, insisto, dura alrededor de 10 minutos. Seguramente iré haciendo algunas pausas en algunos momentos para enfatizar donde quiero que pongan atención. Voy a ponerlo, ¿sí? Permítame. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ya van viendo más o menos cuál es la situación. Es un vuelo de Avianca. Evidentemente, al ser de Avianca, pues la tripulación es colombiana. La torre de control es estadounidense. Y bueno, pues ya empiezan a ver cuál es la situación, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Ok, vale.
Bueno, pues pues eso, esto ocurrió, ¿no? Esto ocurrió, como ustedes pueden ver, hace algunos años. Hay varias situaciones aquí que es importante pensar y verificar, ¿no? Qué es lo que pasó. Decía por aquí Gerardo, no, pues no es requisito saber inglés, pues no, pero también tuvo que ver en este tema, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, a ver, díganme en términos de comunicación, y sí, hombre, sí, ya sé, pues es para hacerles activa su mañana desde las 9 para que se estresen desde temprano. Por cierto, yo les recomiendo mucho el canal, es un chavo que es mi tocayo, se llama Mauricio PC. Este fue el primer video que publicó, ya hace varios años, ha evolucionado muchísimo en cuanto, la verdad, hace unas simulaciones tremendas. Si son un poco masoquistas como yo y vuelan, yo por ejemplo que vuelo mucho, me gusta mucho este canal, hijo, pero si es una cosa, porque sus simulaciones son cada vez más realistas, ¿no? Y utiliza audios incluso ya, por ejemplo, ahí vienen algunos accidentes, ahorita hablaban del de Jenny Rivera, viene ahí en el canal, viene la simulación, por ejemplo, del que ocurrió hace no mucho tiempo, recordarán con Juan Camilo Mourinho cuando era secretario de Gobernación, ese avión que se estrelló en cerquita de Paso de la Reforma, por ejemplo, incluso con el audio real de lo que pasó, ¿no? Entre los miembros de la tripulación. En fin, vienen varios casos por ahí, el del gobernador de Puebla y la gobernadora de Puebla con su marido también hace algunos años. Este, pero justo lo que quiero que reflexionen y que me digan, ¿qué puntos son los que podemos retomar? Evidentemente hay un problema de comunicación, ¿no? Hay un problema de comunicación que es evidente, que tiene que ver con el tema del idioma, que el capitán no lo habla. Y entonces tiene que recurrir a su copiloto, que es quien sí lo habla. Hay temas de comunicación básicos que no necesariamente tienen que ver con un tema cultural, sino con un tema de comunicación, estrictamente hablando, entre los miembros de la tripulación, entre el piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo, que son básicamente los tres componentes de la tripulación del avión de Avianca. Ya ahí ya hay temas de comunicación. Más los temas de comunicación, y ahí sí ya interviene el tema cultural, con eh, los miembros de las torres de control, que no nada más es una, resulta ser la de Nueva York, luego la de Washington, un despapalle absoluto, ¿eh? Que realmente, pues como podemos ver, la investigación de la NPSS, SC, perdón, que es la agencia que investiga este tipo de cosas en los Estados Unidos, pues llega a algunas conclusiones. ¿A qué conclusiones llegan ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué observan? Díganos, ¿qué cosa vieron? ¿Qué originó esto? ¿Qué lo pudo haber evitado? ¿Y qué temas de comunicación intercultural ven ustedes aquí? A ver. Hay varios aspectos. El copiloto, por ejemplo, avisa un poco tarde la prioridad de que da el aviso que ya no tiene gasolina Ujú, y además lo hace con usando un vocabulario probablemente más asertivo o directo, considerando que el idioma inglés pues no es como nosotros en español y precisamente en Latinoamérica, ¿no? Que somos más dulces, no queremos incomodar, no ujú, queremos estar. ujú. Y probablemente ahí falló en usar las palabras correctas y exigir, más bien, más que pedir, exigir permiso de aterrizaje. Bien, bien, Eduardo. Sí, ahí hay un tema. Este es uno de los temas fundamentales. La comunicación con el copiloto en particular, que sí es un tema cultural. También es un tema de personalidad. Y justo es lo que tenemos que ir distinguiendo en el triángulo, la pirámide que veíamos hace 8 días de Hofstede. Que hay temas de naturaleza humana en la base de la pirámide, temas de cultura en la mitad del triángulo y temas de personalidad en la punta. Justamente por eso pongo este ejemplo, porque se involucran las tres cosas: cosas de naturaleza humana, cosas de cultura y cosas de personalidad. Y la verdad es que sí,
eh, al menos por lo que se puede ver aquí, no es el único responsable, pero sí hay una gran responsabilidad por parte del copiloto, que por otra parte, también, bueno, pues quizás no debería haber caído en él toda esa responsabilidad, pero ciertamente sí hay un tema de comunicación y como bien lo dices, Eduardo, la cultura estadounidense y muchas culturas anglosajonas en realidad son muy directas. O sea, es de, no me eches rollo y dime qué cosa quieres. Y en pocas palabras, de preferencia. Digo, si son políticos ya es otro rollo. Pero normalmente las personas en general, la cultura anglosajona es así. Este, y ciertamente, bueno, pues aquí se lleva a un punto de exageración un poco y en una situación muy poco afortunada además. Este tema de la cortesía, de la camaradería latinoamericana, ¿no? Justamente como dices, aparentemente para no incomodar, ¿no? Y por favor, nunca queda claro que es realmente una emergencia, pero ya pesada. Además, si ustedes se pueden ver, de entrada tenían mucho tiempo, tenían 2 horas de combustible. Entonces sí, a mí me gusta mucho cómo está armado el video, porque poco a poco te va llevando y te vas desesperando, porque dices, no manches, o sea, ya, pues, dile, ¿no? Compartes un poco la desesperación quizás del capitán, ¿no? Ok, ese es un punto. Por aquí escribía Daniel. Daniel, no sé si lo puedas comentar, de hecho en tu audio está muy bien lo que pones, mala comunicación entre la tripulación, no se declara nunca el Mayday, no dio a entender el tiempo efectivo de combustible y el tema del idioma. No sé si quieras comentar algo ahí, si tienes audio. Bueno, bueno, Sí, adelante. perdón. Sí, justo, bueno, es que chistosamente, bueno, soy tripulación, Ah, soy aviador genial, y nos genial, ponen estos genial. videos en El precisamente copiloto avisa. en una clase que se llama CRM, que es Crew Resource Management, que es precisamente como para que estos accidentes no se vuelvan a repetir. Sí. Y justo había como mucho miedo del copiloto como a no, porque tenemos como procedimientos como a seguir como estos procedimientos o a declararse como en emergencia o en decirles quizá de la manera correcta que no tenían, bueno, la cantidad de combustible que tenían, no lo di a Mm. entender bien. Y pues también la falta, obvio, del inglés creo que es ya prioridad hoy en día que un piloto sepa inglés básico. Sí, no, muy bien. Y gracias por tu punto de vista. Pues obviamente tú sabes, tú eres el profesional. Entonces, sí, muchas gracias por comentarlo. Sandra y después Kevin, por favor. Sí, bueno, sí, definitivamente sí hay un problema de comunicación, pero también pienso que sí, bueno, desde el inicio hay personas, así, sí coincido en la personalidad, porque sí hay personas que ante una emergencia pueden actuar de lo más calmado, y pues bueno, ese tipo de personalidad pues no sirve para el trabajo, porque obviamente pues no reacciona en el mismo momento pues que se requiere, o sea, no es para ese trabajo, entonces probablemente el copiloto no lo era. Digo, en el tema del idioma pues sí, sí es importante, pero pues sí, básicamente es porque pues hay palabras claves, ¿no? O sea, emergency, o sea, palabras que no necesariamente tienes que dar una explicación, sino esas pueden detonar una alerta, ¿no? Para todos, tanto para los que están en el vuelo como para otros. Entonces, quizás a lo mejor hay protocolos, por eso a lo mejor el piloto pues, tenía que mantenerse en su rumbo, pero hay protocolos, me imagino que ahí en el vuelo, no sé, que nos pero también veo mucha deficiencia en lo que es la gestión del vuelo, o sea, tanto en la parte pues, del avión como en la parte que está gestionando acá los vuelos de las torres de control. Hay muchas deficiencias, porque pues obviamente, y me acordé precisamente de Elon Musk que quiere el tema de los controladores de vuelo que no eran como importantes, entonces, Ujú. pues aquí pues se demuestra que sí lo son. Entonces, sobre todo porque juegan con la vida de muchas, de cientos de personas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay muchos temas ahí. Muy bien, gracias Sandra. Sí, totalmente de acuerdo, Kevin. Sí, pues yo creo que la parte cultural viene de hecho desde como el hecho de no seguir las instrucciones o no ser muy estrictos con las instrucciones. Yo considero que
que es incluso desde Avianca, o sea, cómo puedes enviar a un piloto que pues no domina el inglés, por más que sea un vuelo, pues relativamente que ya tenías controlado, es, pues había turbulencias y el clima, pues todo eso creo que lo consideran desde un principio, lo deben de tener. O es algo que ya saben que puede complicarse. Entonces, eh, creo que sí debería de enviar como ya la gente preparada y pues ya también cuando sabes que estás en las reservas, pues es totalmente un hecho que las instrucciones son pues ya es urgencia. Entonces, esa parte cultural creo que como latinoamericanos no solemos ser muy estrictos con las instrucciones. Sí, creo que hay un componente también de eso. Y ciertamente un poco quisiera retomar lo que decía Sandra también hace ratito, el tema de los controladores de vuelo también no es menor, ¿no? Que si ustedes se fijan hay 3 cambios de controladores de vuelo y el controlador de vuelo en ninguno de los 3, tampoco en ningún momento como que detectan que se trata de una emergencia, ¿no? Y no hay comunicación evidentemente entre ellos una vez que se va el primero de decir, oye, pues estos cuates están teniendo problemas. Simplemente eso nunca se da. También hay deficiencias de ese lado, ¿no? Pero bueno, hasta ahora, sí, de esto que ustedes han comentado, sin duda, ¿no? Tienen toda la razón. Joel, adelante. Sí, profesor, gracias. Creo que principalmente me cuesta un poquito de trabajo no ver la parte del proceso Ujú. y yo me iría como 2 pasos atrás, ¿no? Difiero un poquito con el tema de la gente, porque al final si tenemos un área de oportunidad en la gente es porque algo tenemos de apertura en el proceso. ¿Y a qué me refiero? Malamente creo que hay ciertos negocios o cierto tipo de cosas en los que no podemos dejar como cabida a la subjetividad o a la toma de decisión de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que observamos aquí? Si nos vamos 2 pasos atrás, pues en los controladores hay 3 personas que no se pasan una estafeta o un reporte que, al menos en lo que aquí se ve, de esta es la situación, son las situaciones actuales, y usted lo mencionaba como un reporte de esta comunicación, pero de manera como organizada, ¿no? Segundo punto, creo que pues también la capacitación de esta aerolínea con estos puntos copiloto y piloto en particular, pues no tienen como clara como cuál sería la matriz de puntos de emergencia de comunicación, que ya lo mencionaba uno de los compañeros durante el chat que mencionábamos, ¿no? Y el tercer punto más importante creo que es como falta de esta capacitación de identificación de control de situaciones. Por ahí una compañera mencionaba que pues a veces un puesto o una personalidad no empata a veces con todos los puestos. Y estoy un poquito dividido, ¿no? Porque no creo que tenga que ser tanto la personalidad en este caso. Creo que tiene que ser más que otra cosa el cómo te explico, cómo te capacito para que abordes estos temas, ¿no? Y aquí es donde creo que ya empieza el tema cultural, donde si a mí como persona latinoamericana no me definen cuáles son los puntos críticos o de emergencia, entonces yo no tengo cómo discernir, a menos de que mi objetividad o mi raciocinio personal sea muy claro para poder controlar este tipo de situaciones, ¿no? Si fuera una persona completamente alarmante, pues bueno, creo que los pasajeros se alarmarían, ¿no? Pero si eres una persona pasiva, como lo fue también el copiloto, pues entramos en un conflicto, ¿no? Entonces creo que hay 2 puntos bastante claves aquí. Uno es el tema del proceso por parte de la aerolínea y otro es el cómo abordamos estos temas. Y la verdad, desde mi punto de vista, también el piloto tiene mucha responsabilidad porque si bien él no puede comunicarse con el centro de comando, por lo menos sí puede enfatizar qué son las palabras que debió de haber comunicado su traductor. Entonces, creo que eso es parte crucial, ¿no? Y aquí hablamos de una guía. Si no tienes una buena guía, pues no hay, pues corremos como gallinas sin cabeza, ¿no? Eso es todo, perdón. Gracias, Joel. No, pues sí es importante esto del proceso que mencionas, porque al final, bueno, y Eduardo ahorita lo platicaba, a mí me queda claro que conforme han ido ocurriendo todas estas cosas, ciertamente las aerolíneas y las torres de control y demás van fortaleciendo sus protocolos justamente para evitar que este tipo de cosas se repitan.
Em, y el tema del capitán, ¿no? O sea, en realidad sí, ciertamente esto de las palabras es muy clara en una parte del video en la cual él le pregunta al copiloto si de veras ya dijo que es una emergencia, porque él, yo creo justamente no escucha esas palabras, ¿no? No escucha Claro. en las palabras del copiloto que haya dicho Mayday o emergencia o algo que indicara esa urgencia. Dice por aquí Daniel, hay una fraseología internacional. Sí, eh, vaya, aquí hay muchas situaciones involucradas, ¿no? Entonces quiero un poco justamente nada más recordarles esto. Y al final, pues ciertamente creo y yo comparto que tienen que existir procesos y más en este tipo de cosas. La verdad es que yo creo que todos lo pensamos, la verdad es que yo lo pienso cada vez que estoy en el avión, digo, no manches. Este, ahorita ya, básicamente esta semana, por ejemplo, le bajé un poco, pero yo tomo, por ejemplo, 4 aviones cada semana de cajón. Entonces, realmente sí es un tema que tú piensas, yo siempre me imagino, porque a veces los vuelos que tomo, y ahí Eduardo, qué bárbaros, ¿eh? La verdad es que yo no sé cómo le hacen, pero parece que se acaban, que están súper frescos, son las 4 de la mañana, las 5 de la mañana y están impecables los miembros de la tripulación. Yo no sé cómo le hacen, porque yo no puedo, pero me llama mucho la atención ver cómo, eh, pues todo, si bien hay procedimientos, hay protocolos, creo que eso es muy importante, lo que por aquí mencionó Joel. Al final siempre va a haber un componente humano, porque finalmente son seres humanos los que están dirigiendo la aeronave. O sea, yo entiendo que existe toda una serie de procedimientos y yo siempre pienso eso cuando voy encima del avión. Bueno, no encima, ojalá, ¿verdad? Si fuera Superman. Cuando voy en el avión, justamente eso pienso, digo, pues es que estás totalmente en las manos de esta tripulación, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, el tema de las sobrecargos, que las sobrecargos pues hay que entender, o los sobrecargos, hay que entender muy bien que su papel fundamental es seguridad, no es estarnos sirviendo cosas, ¿no? Sino realmente es atender la seguridad de los pasajeros. Y yo me pongo a pensar, la verdad es que es un trabajo bien complicado, yo le tengo mucho respeto al trabajo que hacen todos los miembros de la tripulación y los sobrecargos, porque eh, realmente pones la vida de 200 personas en las manos de ellos todo el tiempo. O sea, yo siempre he pensado, digo, no sé, a lo mejor si vas en un automóvil, en un autobús, pues hay alguna manera, no sé, te agarras de algún lado, te pones el cinturón, puedes hacer, no sé, puedes hacer algo en un caso de un imprevisto, eso creo yo, a lo mejor no. Pero en el caso de un accidente de avión realmente no hay nada que hacer. O sea, como pasajero, o sea, simplemente pues tú pones totalmente tu vida realmente en las manos de estas personas y creo que es una gran responsabilidad. Eh, y creo que hay que dimensionarla, la misión que tienen estas personas, que es fundamental, porque como podemos ver, pues muchas vidas dependen de ellos, ¿no? Um, y bueno, vuelvo a poner el triángulo de Hofstede aquí porque realmente esto es a lo que me refería hace rato. O sea, sí hay cierto tipo de cuestiones que están en nuestra naturaleza humana, que están en la base del triángulo. Estas sensaciones, estos sentimientos, emociones, de enojo, alegría, hambre, este, todo este tipo de cosas que pertenecen a la naturaleza humana, todo el mundo las expresa de cierta forma. El tema de la cultura, acuérdense que es un tema aprendido, que eso es común, son patrones comunes a un grupo de personas. Y el tema de la personalidad, que es específica, es individual y tiene componentes tanto heredados como aprendidos. Aquí hay de las dos cosas. En esta situación que acabamos de ver hay de todo. Hay de los tres componentes. Um, y bueno, esto que ya vimos la semana pasada, acuérdense, esto junto con la cebolla, que nos habla de las manifestaciones culturales. Al final nos habla de que hay ciertos valores en el centro, acuérdense. En el centro finalmente están los valores que básicamente te hablan de y las prácticas a lo largo de toda la cebolla, que los valores finalmente tienen que ver con este tipo de cosas que platicábamos la semana pasada. ¿Qué es para ti lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo sucio y qué es lo limpio? ¿Qué es lo feo y qué es lo bonito? Cada quien tiene un tema de valores distinto respecto a estas cosas. Es muy complicado ponerse de acuerdo. Um,
Y realmente, pues, en esta parte, voy a volver ¿algún otro comentario de esto del video? Antes de que pase yo a esto, ya para terminar. Ok. Um, Esto lo empezaba yo a platicar la semana pasada, ¿no? Realmente estos temas de interculturalidad y estas definiciones que vamos a entender un poco más. Esto de un encuentro intercultural que es justamente cuando alguien que viene de un entorno cultural distinto de otro país, pues, llega a otro país, realmente eso generalmente causa un choque cultural. El choque cultural justamente es todo este choque de una cebolla contra la otra cebolla, de un triángulo contra el otro triángulo. Es decir, ciertos símbolos, cierto tipo de valores específicos contra otro tipo de valores. Yo sé que eso pasa a nivel de la familia incluso, del mismo círculo de personas. Pero imagínense si eso pasa a ese nivel, ¿cómo pasa entonces a nivel de culturas diferentes? Que tienen distintos valores y que tienen distintas prácticas y distintos símbolos y distintas formas de entender las cosas. Un poco yo se los decía la semana pasada, una persona en México generalmente tiene una idea de la bandera nacional mexicana, porque es la idea que a todos nos enseñan, al menos en ciertas generaciones, de lo que son los símbolos patrios. Es una idea muy diferente de la que se tiene en Alemania, o de la que se tiene en Dinamarca, o de la que se tiene en Suecia respecto a su bandera. Sí, que la llevan a cabo con distintas prácticas. De hecho, si uno escucha los himnos nacionales, siempre es muy curioso porque el himno nacional mexicano es un himno muy violento en sí. A mí me encanta, pero si revisa uno las letras, no es el único, las letras de muchos himnos son así, ¿no? No sé si sea Arabia Saudita, hay una bandera, que es la bandera de, si no recuerdo bien, es la de Angola o la de Uganda, que tiene una AK-47 en la bandera. Este, todo ese tipo de cosas hay que entenderlas desde ahí, ¿no? Hay un choque cultural, evidentemente, en todas estas cosas. Este choque, y un poco también lo platicaba al final de la sesión pasada, generalmente este proceso tiene que ver con algo que se llama la curva de la aculturación, que es esta, que es el contacto entre dos culturas diferentes. Y bueno, esto implica que al principio, aquí en el eje vertical se ve una parte que aquí dice sentimientos o emociones. Negativas en la parte baja, positivas en la parte alta. Son distintas manifestaciones. Y en el eje horizontal se habla de distintas fases de aculturación. Esto es una generalización, pero creo que es muy precisa. También la hace Hofstede, ¿no? El proceso de aculturación, cómo se da. Generalmente, cuando entras en contacto con otra cultura, hay un primer contacto que suele ser positivo, en cuanto a que, bueno, pues siempre hay curiosidad, hay como expectativa, hay como cierto sentimiento de, ay, a ver, vamos a ver este grupo de personas extranjeras, a ver qué tal. Partes de esta primera fase de euforia, que como pueden ver es una fase corta además, y pasas inmediatamente a la del choque cultural. Y el choque cultural es justamente cuando los valores de una cultura empiezan a chocar con los de la otra. Sí, y esto tiene no nada más valores, manifestaciones, símbolos. No, hombre, pues a mí me encanta el mole, pero seguramente a esta finlandesa, pues igual, pues puede que le guste, pero seguramente le va a caer mal la primera vez que lo coman. Si es una persona de Finlandia que está por primera vez en Ciudad de México comiendo, pues a lo mejor es un poco cruel llevarla a comer a Xochimilco, ¿no? Unas quecas o de algo así, porque pues seguramente su sistema digestivo no está adaptado de entrada, ¿no? Para este tipo de comidas que nosotros tenemos. Si nosotros nos trasladamos hacia esos países, pues realmente también la comida seguramente se nos va a hacer un poco insípida, porque realmente ellos no utilizan muchos condimentos, casi nada de azúcar, casi nada de sal, muy poca grasa. En general sus comidas son así y son poco abundantes, ¿no? Cuando llegan acá y les ofrecen un desayuno, paso mechos, o sea, se quedan así como que, ¿qué es esto, no? No están acostumbrados a desayunar tanto. Generalmente en nuestros países desayunamos un buen, también por el tema de los horarios de comida. En gran parte del mundo pues, se almuerza a las 12 del día, incluso en Latinoamérica. En México yo todavía no tengo muy claro por qué comemos hasta las 2 o 3 de la tarde.
En Colombia no pasa así, en Argentina menos. En realidad, casi todo el mundo tiene este horario estándar de las 12 del día para comer. Um, en fin, todo este tipo de cosas. Sí, claro, pero también es una hora más temprano, mucho más temprano. Y no cenan tanto como nosotros tampoco, ¿no? Que nosotros comemos tacos, quecas y tortas y demás. Pues realmente en muchos países donde no, pues es impensable comer tanto. Y la verdad es que aquí en México comemos muy bien, comemos un chorro. Pero pues así estamos, así es nuestra cultura, ¿no? Cuando pasas este proceso del choque cultural, llegas a un proceso de aculturación poco a poco, que es el proceso más largo y es el más complicado, porque al final es aquí donde o se da la aculturación o no se da. Sobre todo esto pasa en periodos de tiempo más largos. Es decir, si tú estás viviendo en otro país, por ejemplo, es aquí donde tú te adaptas y aprendes a convivir con esas comidas, con esas personas, con esas conversaciones, con esas maneras de ser. Aprendes que no todo el mundo te va a saludar, que no todo el mundo va a ser muy simpático contigo, que no tienes que saludar de beso a la gente, que no tienes que a lo mejor ni darle la mano a la gente en el primer contacto. Todo este tipo de cosas pasan en la fase de aculturación. Y lo que puede ocurrir es que o te adaptas o no te adaptas. Y es lo que un poco muestran estas tres líneas. Si te adaptas, entonces vas a tener una adaptación positiva, sentimientos positivos que se van a reflejar en la línea C. Si no te adaptas, pues esta situación va a ser negativa para ti, nunca te vas a adaptar y la verdad es que va a ser muy difícil que estés contento, contenta en otra cultura. Si no absorbes esto, si tú insistes en comportarte de la misma manera, es lo que yo creo. O sea, siempre vas a guardar elementos de tu cultura, evidentemente, pero yo creo que sí es muy importante meterte, echarte un clavado por completo en lo que hacen las personas en esa cultura, para poder estar de la mejor manera. Este es un proceso que creo que se da de esa forma, como pueden ver, a lo largo de cierto tiempo. El proceso de aculturación es largo y llegas a un proceso de estabilidad, al final a una fase de estabilidad donde pues ya o te adaptaste o no te adaptaste. Y esa ya es difícil de cambiar. Yo lo veo ahora que tengo mucho contacto aquí en El Paso con gente, nuestros paisanos, pues ya no es tan difícil este proceso, sobre todo en estas partes, en la frontera. Si tú te vas a otras zonas del país, más hacia el norte, realmente el proceso de aculturación es más complicado. Sí, aquí básicamente pues es casi lo mismo, todo. Y una vez que pasas por esto, pues, eh, hay otras fases, ¿no? Hay otras fases de las que pues también van a leer ustedes con ustedes. Una fase, hay distintas manifestaciones en esto de cómo se da el choque cultural y cómo se absorben las culturas entre sí o cómo se encuentran. Hay procesos de biculturalidad, multiculturalidad, que pueden pasar por diversos fenómenos como esto del etnocentrismo que aparece aquí al centro, que es como considerar que lo que te pasa a ti, que eso nos pasa a muchos, yo creo. Tu mundo es esto, lo que te pasa a ti, y dónde estás y lo que pasa alrededor. Rara vez te pones a pensar en lo que pasa en otras latitudes o con otras personas. Eso se llama etnocentrismo. Existe el policentrismo, que es el reconocimiento de que personas de distintas culturas tienen distintos estándares a los tuyos. Esto del etnocentrismo y el policentrismo es un debate total en los Estados Unidos desde hace un buen rato, por ejemplo, en Europa Occidental también. Yo veo que en México estamos empezando con esto, con el tema de la migración que tenemos y que va a seguir llegando a México y que se va a quedar en México. Estas discusiones de etnocentrismo y policentrismo. Esto de nombre, pues, cuando eres etnocentrista, es así de, pues aquí, pues las cosas son así. Y pues, te tienes que adaptar, ¿no? Y si no te gusta, pues bye. Insisto, en México yo esto lo estoy viendo cada vez más. Cada vez más. Esto que, bueno, pues esto es muy chistoso porque es el tema de la xenofilia, en pocas palabras. La xenofilia es el nombre, ojo con los términos, no se vayan a confundir, con otro tipo de término. La xenofilia, que es básicamente el malinchismo. Es el nombre técnico del malinchismo. La xenofilia, creer que toda cultura extranjera es mejor, eso también es otro extremo.
que también se da. El nombre técnico es ese. El tema de los estereotipos, que va a ser fundamental en nuestras discusiones y en las negociaciones que llevamos a cabo. Esto es fundamental. Clasificación social respecto a ciertas personas y grupos específicos. A menudo por esto es estereotipo, porque son altamente simplificadas y generalizadas. Y que implícita o explícitamente representa un conjunto de valores, juicios e ideas preconcebidas. Nosotros cuando tenemos estereotipos, le estamos automáticamente asignando ciertas categorías a esa persona o ese grupo de personas. En automático, ni siquiera es algo que pensamos mucho. Pero ese tipo de estereotipos es algo aprendido, ¿eh? Es algo que en algún momento de la vida aprendimos. Que esa gente que es de una cultura distinta es así. Lo aprendimos ya sea porque lo experimentamos o porque alguien nos lo dijo o porque lo vimos en algún lado. Pero eso no es innato, eso es aprendido. Este tema de los estereotipos, bueno, pues aquí hay uno. Y créanme que sí hay mucha gente que piensa esto. Que aquí seguimos en el desierto, en los nopales, y que echamos la siesta, y que echamos la hueva, y todo este tipo de cosas. Sí hay un gran sector que sigue pensando esto en una parte del mundo. Aparte de que somos narcos, eso ya también es como clásico. No, sí existe esa idea muy generalizada. Digo, hay países en los que, por ejemplo, cuando vas a abrir una cuenta, te piden más datos, si eres mexicano, si eres colombiano, por ejemplo. Ya hay una idea, ¿no? Esto de los heteroestereotipos, ¿no? Que bueno, ya ahorita ya voy a tener que casi que terminar. Pero, pues es esta idea de que la percepción de un grupo respecto a las características o valores de otro y que tiene ciertas tendencias. Esta idea, por ejemplo, es muy generalizada en Estados Unidos, creo que también en México. Todos son estos cuatro chinos, condenados chinos. Ni siquiera saben si son de Camboya, de Vietnam, de Japón, todos son chinos. En Estados Unidos todos son mexicanos. No importa si son de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Colombia, de donde son mexicanos. Para efectos que a ellos les interesen, todos son mexicanos, todos son iguales. Eso es un estereotipo. O sea, darle una definición a un grupo de que todos son iguales. Todos tienen las mismas características. Y la racialización, que evidentemente pues es una forma de etiquetar a las personas en términos de razas. Y de acuerdo a esa raza, entre comillas, le asigna ciertos estereotipos a esa persona. Si esa persona es, yo soy súper moreno, esa persona es morena, entonces esa persona es así. Ya existe cierto estereotipo en ciertos grupos de personas. Esa persona es blanca, esa persona es rubia. Eso es racializar. Y la verdad es que muchas de estas cosas las hacemos todo el tiempo, ¿eh? Consciente o inconscientemente, y son cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y bueno, pues hay muchos términos coloquiales, hasta bromas, les voy a decir, pues que lo manifiestan, ¿no? Esto de vamos a mejorar la raza. ¿Cuántas veces han oído eso? ¿No? Todo este tipo de cosas tienen que ver con temas de racialización, que me parece muy bien que afortunadamente todos estos temas hoy se estén mencionando y que hoy tengan una difusión mucho mayor a la que tenían antes, ¿no? Me parece bien que se vayan definiendo. Digo, mi país yo lo conozco perfectamente, igual que ustedes. Mi país, por supuesto que es un país racista. Por supuesto que existe racialización en México. No es un tema de clasismo, eso ya son tonterías, nada más pensar que es un tema de clasismo. Claro que hay racialización. Y más bien lo que hay que hacer es tratar de... Digo, ahora y se mezcla con los temas políticos y con un chorro de cosas. Pues oigan, nada más toda la bola de sandeces que todo el mundo luego anda diciendo en redes y demás. Mezclas política y mezclas otra cosa, y que si los fachos, y que si los chairos, y que si los nacos, y que todo este tipo de cosas son temas de racialización. Totalmente. Sí. Y bueno, todos estos temas tienen que ver con las categorías que maneja Hofstede. Voy a terminar con el autoestereotipo, que es pues todo es algo así como cuando los estadounidenses, no sé, ganan un equipo de béisbol y son campeones del mundo.
aunque nada más sea de la liga estadounidense, pero ellos son campeones del mundo, ellos son los más fregones. Esta frase tan mexicana, ¿no? O sea, son estereotipos de las personas que forman parte de un mismo grupo. Nosotros somos los más fregones, los más así. Digo, todo esto son diversas manifestaciones que se van dando. El tema del racismo, evidentemente, que tiene que ver con lo que ya discutíamos antes. La idea de que ciertos seres humanos son mejores que otros, de que la apariencia física está unida a la cultura, cualidades morales, capacidades intelectuales. Si eres así o si tienes este aspecto, no, pues evidentemente vas a ser más ignorante o no vas a tener muchos conocimientos, a diferencia de otra persona que es así. Analicen ese tipo de cosas, y eso nos va a llevar y nos va a ayudar mucho cuando empecemos a manejar esto y combinarlo con el tema de las negociaciones en sí. Pero esto en negociaciones internacionales es fundamental entenderlo. Todos estos conceptos. Échense las lecturas. En la noche les publico el examen. Recuerden que es para entregar el próximo domingo. Y tenemos asesoría normal el próximo sábado. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Ya por aquí ya no pude ver luego los... Revisa tu plataforma y revisa las instrucciones. Ahí te digo qué es. Ahí está descrito qué es lo que va a hacer y cómo va a llegar. Así que mejor lee la plataforma, mi estimado. Gracias, cuídense mucho. Gracias, buen sábado. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen día, profesor. Hasta luego.